que a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Martiniano Vila es quien canta esta canción y quien la compuso, que dice: canta, canta, mi gente querida, la vida va a mejorar. Y quien canta sus males espanta. Yo digo que además quien hace cualquier trabajo de cultura espanta de alguna manera los males que la vida le provoca. En ese sentido, hemos invitado a la dramaturga audiovisual, directora de Guionarte, generadora, creadora del método Guionarte, Michelina Oviedo, para trasladar estos últimos 25 minutos de programa en otro plano, sin dejar de hablar de la realidad, en otro plano. ¿Cómo te va, Michelina? Gracias, Nora, me va muy bien, muy contenta de estar acá, creyendo así, que la vida va a mejorar. Que la vida va a mejorar. Contarle a la gente muy sucinto qué es Guionarte. Bueno, mira, un poco la raíz explica, ¿no? Yo soy psicóloga y nací en un cine, ¿no? Es raro, pero así fue. Ajá. Y los primeros 2 años de vida, mi madre me dio de mamar en el cine, que aprendí su lenguaje antes que el idioma castellano. Bueno, y así crecí hasta que, bueno, se me dio por la vida, me llevó a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. En Cuba. Sí, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por García Márquez. Y ahí estuve 4 años consecutivos. Como psicóloga me contrataron, más bien por mi doble perfil, porque no solo había nacido en un cine, ya me había encontrado con un maestro de cine del Grupo Cine Liberación, que me había enseñado a filmar. Entonces tenía el doble perfil. Y así fue que Fernando Birri dijo, no la dejen escapar, y ahí me quedé 4 años. Y investigando como psicóloga sobre el proceso creativo, pero además todos querían saber de psicología. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo les puedo enseñar? Y ahí es que tomé algunas películas, por ejemplo, El espejo de Tarkovsky, ahí se veía mucho cine ruso en la ICTV. Y El espejo de Tarkovsky habla del complejo de Edipo, te das cuenta después que la ves 15 veces, como la vi yo. Entonces, ¿querés saber del complejo de Edipo? Bueno, vamos a mirar esta película. Y así empecé. Entonces luego coloqué en la cartelera de la escuela, decía, atiendo personas de tal hora y personajes en tal otro horario. Me había puesto 2 horarios. Y tenía en mi consultorio personajes y personas. Bueno, con el tiempo, cuando regresé a Buenos Aires, empecé a querer trabajar como psicóloga de nuevo y no podía, porque lo institucional que yo había vivido allá, esta cosa de la unidad y de lo comunitario, se me terminaba en las puertas cerradas del consultorio. Entonces ahí es que se me ocurrió, ¿por qué no hacer Guionarte? Que es como una mezcla de esas dos tendencias, lo psicológico y lo cinematográfico, porque de alguna manera se trata de guionarse a sí mismo y aplicando el método de la creatividad, sacando afuera lo propio. Crear es sacar afuera lo propio, pero cuántas dificultades hay para poner lo propio afuera. Muchas. Y exponerlo. Terrible, terrible. Digo, yo fui, les cuento a ustedes, alumna en algún momento, hace muchos años atrás, creo. Muchísimo. Que no hacía tanto que habían empezado. Exacto. Me parece. Ahora armé una encuesta que ya estoy pronta a mandarla. Y dije, a ver, ¿en qué año estudiaste en Guionarte? Para recopilar todos los productos que llegaron a pantalla. En los 90. Primera década, segunda, y me doy cuenta que estoy transitando en la primera década. década. Claro, estamos en la primera década, los 90, que era, había una manera de mirar las cosas, era bastante interesante. Yo te lo digo desde afuera, ya como periodista, esto. Más que como alumna en ese momento, había todo un sector que era, más allá de que ya hacía unos añitos que teníamos democracia, era un sector que necesitaba abrir puertas. Entonces, con el tema de la desaparición, la represión, los militares, había mucho entre los alumnos de gente que había transitado de una u otra manera esa historia. Habíamos algunos que
teníamos ese interés. Familiares, Y muchos después- tenían familiares Y desaparecidos. después había mucha gente a la que había que explicarle por qué eso nos importaba. Ah, sí. En guionarte. Había gente que iba más para el lado del abstracto, de otro tipo de el arte, por el arte Sí, mismo, había sin, como una sin- plurivalencia también. sin querer engancharse y contar con la realidad. ¿Cómo manejaban en ese momento vos y quienes estaban a cargo de dramaturgia y demás ese variopinto público que tenían? Porque Sí. a veces eran choques, íbamos muchos al documental y a querer contar eso, y Exacto. otros iban a la cosa más abstracta y qué A la sé yo. ficción, Sí. sí. Y a la ficción. Y bueno, eso continúa y eso lo aprendí al lado de Fernando Birri. Siempre me gusta recordar y compartir mi última conversación con Fernando Birri cuando me estaba yendo de la escuela tras 4 años. Y entonces le dije, bueno, al final, después de estos 4 años, yo me quería especializar, al ver esa escuela tan maravillosa en medio del campo, lo más parecido a un kibutz, compartiendo con diferentes, no solo nacionalidades y culturas, sino formas de pensar. Eso estaba exacerbado allá en la escuela de cine. Y entonces le digo, y yo dije, ay, ambicioné. Dije, ay, yo quiero ser Margaret Mead. Ah, bueno. Que recorrió todas las culturas y encontró que el complejo de Edipo era universal. Claro. Y yo tengo todas las culturas acá, puestas en medio del campo, puestas para crear. ¿Qué podré encontrar yo? Acá algo en común. Ambicioné. Entonces, y se lo compartí a Fernando cuando empecé a trabajar en la escuela. Él me contrata, dice, Argentina, pero con ideología, no la dejen escapar, dice, es lo que estaba buscando. Y entonces cuando me estoy yendo, le digo, al final me especialicé en creatividad. Y me dice, no te entiendo. Estábamos así, mesa de por medio. Digo, ¿qué parte no entiende? En creatividad, digo, está medio sordo el viejo. No te entiendo, otra vez. Me especialicé en creatividad. No sé, no. Y yo no te entiendo a vos, le digo, ¿por qué no me entendés? Y dice, porque es como haber estado 4 años en una fábrica de tornillos Y entender y al final que eras decir, metalúrgica. me especialicé en tornillos. Es ridículo lo Que que eras decís. metalúrgica, claro. Acá no pasa otra cosa que no sea Que no creatividad. sea creatividad. Y eso que fue el proceso creativo, lo que más me interesó. Empecé a ver las vicisitudes, a ver que no era algo feliz, sino muy tortuoso. A acompañar y proteger a cada uno de los que llegaban para que hiciera su proceso creativo. Y atravesar el proceso creativo es en sí mismo una complejidad. Animarse Exacto. a romper cada una de las trabas. Pero eso además, eso es maravilloso porque uno puede aprender la técnica, pero si perdés el miedo y te automatizás en no volver a sentir un poco de vértigo cuando estás abriendo puertas para escribir algo, yo creo que deja de ser creativo. Me parece Es que si no estás presentando algo diferente, ¿dónde o tu propio estás? desafío, ¿no? Tu Claro, propio desafío. Vamos, está Javier, ¿estás por ahí? No sé. Vamos a una musiquita, les cuento qué voy a poner. Tenía ganas de, mientras conversábamos con ella, que escucháramos un poquito Liliana Felipe. Esta es una canción que Liliana Felipe compone para buscar la identidad de los hijos de los detenidos desaparecidos. Y yo creo que hoy por hoy la búsqueda de la identidad es mucho más amplia aún que aquella de que se las quitaron por secuestro. Hoy nos están queriendo secuestrar la identidad. Entonces yo te digo, como dice Liliana Felipe, lo importante sos vos. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el totín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo está faltando vos. Solo vos, solo está faltando vos.
solo vos y el sonido de tu voz. La parentela te juntó, las historias y las fotos, tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos pianta un lagrimón. Solo vos, solo está faltando vos. Solo vos y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos y el sonido de tu voz. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos y el sonido de tu voz. Solo vos, no me dejes sola, ¿eh? No nos dejes solos, no dejes solas a las viejas el jueves 11. Puedes ir a las 15:30, a las 16:30, a las 17:30, a las 18:30, en cualquier momento de esto que te cuento que la historia es la marcha de la resistencia y duraba 24 horas. Un día las madres hace muchos años en la dictadura decidieron que se iban a quedar hasta obtener alguna información. Y ese quedarse allí significó que se quedaran solas a dormir toda una noche en la Plaza de Mayo, dando la vuelta. Y después se fueron sumando más gente y más gente y más gente. En algún momento fue multitudinaria. Después se fue tornando costumbre que simplemente era un recordatorio. Era como el 25 de mayo o el 9 de julio. Fechas que se recordaban pero que no tenían una significación. Hoy y en este contexto vuelve a tener significación. Así que no las dejes solas. Está ahí. Seguimos, Miche. Ahora estás haciendo un ciclo. Permanentemente estás generando ciclos, formas de acercarse, talleres que duran poco porque estás adaptada a los nuevos tiempos. Entonces sabes que las atenciones son cortas, entonces hay que agarrar la gente 2 meses fuerte. Y se cumplen estos 50 años ahora en marzo, medio siglo, ¿no? Y cómo la historia es cíclica. Entonces, yo soy una tiradora de lichín, que muchos hoy no saben lo que es el lichín. No. Pero en algún momento el libro chino sobre las mutaciones. En algún momento yo recuerdo que en un taller, no sé, una clase que hacíamos nosotros, tirábamos el lichín para ver hacia dónde iban los personajes. ¿En serio? ¿Hacíamos Sí. eso? Bueno, Sí. pero entiendo, pero ahora después quedó como en el olvido. Hoy lo nombro y no saben ni qué es. Pero el lichín te enseña que todo es cíclico. Lo que está a la vista, digamos, que la primavera le sigue Sí, así claro. el verano, no sé, la noche, el día, es cíclico. A la Entonces, vida, a la muerte. claro, 50 años es un número de un medio siglo. Y tuve la oportunidad, aprovecho que estoy con vos, Nora, para contar esto, la oportunidad de visitar el Museo del Holocausto. Y saqué una foto de un afiche que lo tengo en mi escritorio, en la computadora, y nunca lo comenté todavía, pero estoy siempre con eso así, como atragantado. Un afiche en el cual se veía del nazismo, ¿no? Un discapacitado, atrás alguien como que lo está llevando en una silla, y un número, 60.000. Y decía, esto es lo que le va a costar a usted este ciudadano por año, como diciendo, va a poner
dinero para este que es un inútil, que nunca va a ser productivo. Y yo creo que, ¿por qué me impactó tanto ese afiche? Porque sentí esto, que la política de los discapacitados tiene detrás ese cálculo económico, ¿no? Totalmente. Entonces, Pero es sí el digo, cálculo que se hizo acá. claro, y se retoma, o sea, es algo que retoman, que ya pasó y que lo promocionó Hitler. Y recomiendo, perdóname que haga esta propaganda, pero recomiendo a todo el mundo ir a conocer el Museo del Holocausto, porque es nuevo, está con una tecnología impresionante, y además ve uno ahí a Hitler cuando empezó. Museo del Holocausto, acá. Acá en Estamos Rodríguez hablando, Peña, acá al en Rodríguez 900. Peña al 900. Digámosle a la gente, ¿no? Porque no saben dónde queda. Impresionante, Probablemente. pero lo pueden googlear. Acá en Rodríguez Peña al 900, Sí. con visitas solo, visitas guiadas, y que van explicando Es muy impresionante y con una tecnología de muy... inteligencia artificial, donde ahí se ha reconstruido a una sobreviviente que cuenta la historia. Ahora que está de moda lo inmersivo, yo el otro día comentaba con una compañera que es esto, es museóloga de una capacidad internacional y demás, y yo le decía, la verdad es que si hiciéramos inmersivo, yo no sé quién se anima a que sea inmersiva la ESMA, ¿no? Digo, Opa. por ejemplo, claro, y bueno, si querés Acá- experiencia fuerte, Acá lo empezá. inmersivo son 1.000.000 de puntitos blancos, que son los nombres de cada uno de los asesinados en los campos de concentración, y que uno tardaría 7 años en leerlos todos, Claro, de tantos que son. claro. Y después el porte, porque Hitler promocionaba lo alto, rubio, ariano, pero era igual a nuestro actual presidente, Sí, chiquitito. al todo. cual no nombro porque me parece que trae mala suerte. No, bueno, más allá de los estereotipos, Y todos saben quién es el sí, presidente. No más tengo allá que de, reconocer. más allá de eso, a mí lo que me interesa es la mirada para haber armado unos cursos de verano o de este último tiempo. Bueno, Supongo que los van a continuar. empecé porque estaba impregnada de esto, lo que hablábamos de la creatividad, sacar afuera lo propio. ¿Qué es lo propio? Aquello que me tiene impregnada, que me tiene quizá tomada, que me tiene obsesionada. Y en este caso fue la película de Portero de Noche, Liliana Cavani, que había visto yo hace muchísimo tiempo. Oh. Y ella hablando, cuando le preguntan de qué trata la película, dice del nazismo que llevamos dentro. Por eso cité mi experiencia en el Holocausto y me apasioné por preparar ese tema, tomando textos de Freud que tienen que ver con aquello que uno nunca va a leer si no tiene una formación psicológica o psicoanalítica previa. Y es el tema del masoquismo, la economía del masoquismo, el masoquismo erógeno, toda una cosa complicadísima sobre el masoquismo. ¿Cuándo y dónde puede tomar la gente estos cursos? Bueno, ahora con comunicarse con Guionarte, que estamos en Instagram, tenemos nuestra página, obviamente, entra ahí y encuentra toda nuestra data. ¿Son presenciales o son...? Ahora voy a hacer una experiencia presencial. Ay, qué suerte. Y con una camarita así para transmitir en directo a todos los online, porque el 80% de mis estudiantes hoy son extranjeros. Ay, qué bueno. Sí, la mayoría. Y si el argentino está pobrecito, muy limitado para poder hacer cualquier curso. Limitado económicamente. Económicamente. Sí, sí. Yo ahora voy a bajar un poco lo que debería costar. Hace un precio para argentinos devaluados. Exacto, estoy haciendo para lo presencial el precio devaluado. Claro. Es más, la primera masterclass de esta sobre el nazismo fue gratuita y hay quienes me dicen que se las mando grabada después, que la están escuchando por segunda vez. Y ahora que voy a hacer sobre la locura de Joker. O sea, ¿qué es el estar loco? La primera fue entonces, te cierro la cápsula. La primera fue Portero de Noche, ¿está en internet? ¿Se puede ver? Sí, No. bueno, yo puedo al que le interese que me escriba Guionarte. Perfecto. Y le mandamos la clase grabada gratuita. Perfecto. Y ahora la que voy a hacer, que va a ser con un mínimo. ¿Cuándo? Un mínimo el 20, el sábado 20 al mediodía. Perfecto. A las 11:30 presencial. ¿Presencial en dónde? Ahí en la avenida Jorge Newbery 3800, en un espacio chiquito, bonito, que lo voy a hacer con un mínimo de contribución
Medio a la gorra. Medio a la gorra, sí, parece que Pero ahora poné una base de un gorra. poquito, porque hay que pagar el lugar y porque Claro. vamos a hacer algún brindis para despedir el año. Y claro, y hay algunos alumnos que están en el interior del país que me dicen, no me lo quiero perder. Bueno, vamos a ver si Pones la camarita. enfocamos también Lolo, la locura. Y el Entonces, tema de este segundo es nada más y nada menos que el la Joker. psicosis, neurosis y psicosis del texto A través de Freud. a través del guión, del estudio del guión y la película Joker. Bueno, porque yo hago lo siguiente, de paso les enseño guión. ¿Por qué? Porque tengo dentro de lo que es mi método de las 5 columnas, que vos conocés bien, tengo el método de las 3 líneas, ¿viste? La trenza. Yo cuando ando con el pelo suelto es porque estoy queriendo enseñar lo de la trenza. Ah, Ahí entonces uno para hacer una trenza, ¿cuántos grupos de cabellos tiene que tomar? claro. A ver, ¿vos te acordás de cuando tenías el pelo tan largo? No. Ah, bueno, tiene que tomar 3. Ven, tomo 1, 2, 3. Y cuando lo empiezo a trenzar a las 3, después les voy a llamar líneas dramáticas, lo empiezo a trenzar, y es realmente dejarse el pelo largo para hacerse trenzas, es maravilloso. Y cuando está trenzado, decime, Nora, ¿qué impresión te causa? Vos sabés que pasé 3, pasó 1. Obvio. ¿Vos cuántas ves? Una. No, pero más allá de la unidad, ¿no? Ah, son 3 líneas que se entrecruzan. Pero se viene que parece una espiguita. ¿Cuántas ves? Claro. 1, 2, 3, 4, 5. Una, 2. ¿Ves 2? ¿Ves 1 o 2? ¿A 2 veo? Yo veo 3. Tenés que ver 2. ¿Por qué veo 3? No, Bueno. porque yo te lo dije. Ah, ¿Ves que son 2? son 2. Son 2 espigas, claro. Exacto. Y entonces ahí esto ha generado, lo veo como una cosa sencilla, pero ha generado una confusión dramática muy grande, que dicen que el conflicto son 2 fuerzas en oposición. Y yo digo, no son 2, son 3. Así como Freud dijo, el ello, el yo y el superyo, que son 3. Sí. Son 3 fuerzas dramáticas en nuestro interior que están en pugna constantemente. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo una de las líneas dramáticas de Joker, como hice con Portero de Noche, y tomo solo una, porque las otras 2 están para trenzar esa. Porque si yo quisiera solamente pasar 2, inmediatamente se me desarmarían, porque no se unirían. Porque no tienen la de sostén. Claro, no tienen, pero la tercera de sostén queda escondida, ¿ves? Si yo hago así, se desarma. Como siempre, ¿no? En la vida siempre el que apoya, el que es respaldo, es el que no se ve. Es invisible. Es invisible. Nos falta poquito para terminar el programa. Yo quiero que, digamos, hagamos una línea de simplemente una definición. ¿Por qué es importante el guión en cualquier estructura de comunicación? Porque hay que saber, hay que estudiarlo para saber, por ejemplo, esto que te acabo de decir, y trazar las 3 líneas dramáticas, A, B y C, y empezar a alternarlas y armás una estructura, ¿no es cierto? Voy a decir algo que quizá no debería, ¿no? Pero ahora hay una serie que fue furor, Envidiosa se llama. Buenísima la relación con la psicóloga, genial la temporada 1. Empiezo a ver la 2 con absoluto entusiasmo y veo un error de guión tan básico, Nora, tan básico. ¿Cuál? Que no se sostuvo la necesidad dramática del personaje. Claro. Entonces, si ya tuvimos experiencias a la vista, como de Nani, que cuando se casa se acabó, no hay más de Nani. La niñera, aunque lo fuerces. Entonces, yo no las pude seguir viendo. La 3, que es la que están pasando actualmente, ya hay mucha gente. La mayoría dice, yo no la puedo ver, no me engancha. Bueno, porque hay cosas que nacieron para tener un toquecito y después ya están. No, pero porque si solamente, después indago y la guionista es una chica muy joven, sin experiencia, ¿qué estudió? Entonces digo, hay que estudiar. ¿Y qué estudió y qué vivió si es tan joven? Claro, porque digo, con solos hay una regla de oro, no podés abandonar la necesidad dramática de un personaje, porque se te va la audiencia. La necesidad dramática de la realidad argentina, ¿cuál sería? El personaje. Que la plata te alcance. Esa sería la necesidad dramática. En este momento. Y entonces el personaje alrededor de donde construimos nosotros es necesariamente el presidente de la nación,
como una especie de Joker. Es un Joker, pero es una repetición de la historia. Yo creo que yo creo que es una etapa superadora, pero eso es para otro programa. No hay que clavarse los 1000 puñales que dice, ¿por qué se votó? Porque la historia es cíclica. No, está bien, pero hay acá ya entro más en mi terreno, que es el de la política, y la verdad es un gran error histórico que este hombre esté, pero bueno, es un error que deviene de una serie de sucesiones. Pero va a devenir en otra cosa. Sí, pero depende de cómo la historia devenga, será en más errores, o por ahí podemos llegar a tener algún tipo de esperanza de construir otra cosa. Es que hay que educar a los jóvenes, porque hoy ellos no saben, como dijo Saborido el otro día, cómo se llamaban los Beatles. No, bueno, está bien, por eso te digo, pero estamos abriendo ventanas y lamentablemente se me está terminando el programa, así que hay que cerrar la ventana. Te invito a que vengas otro día, te vas de vacaciones, si no te vas, que me voy enero, febrero, volvés por acá y podemos hablar después de la experiencia del Joker en enero. O en febrero, vamos ¿Cómo viendo. no? Y en enero empiezan los cursos de verano para aprender el método. Cualquiera puede aprender a hacer un buen guión. Y para hacer además un buen guión de tu vida, te puedo asegurar que es importantísimo. A ver, se nos acaba el programa. Poneme el pata para irnos. La semana que viene estamos aquí con más columna vertebral, con más gente linda pensando y mucho y trayéndote, abriendo ventanitas, abriendo puertas para que no te quedes anquilosado adentro de las 4 paredes en las que te están mandando ahora a entender. 4 paredes o una pantallita de miércoles que no te deja pensar. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Gracias, Javieres. Un abrazo. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina.